nervioso periférico, somático y autónomo. Creo que ahí ya no hay ninguna duda. Ahora, el control del sistema nervioso autónomo, digamos que no tiene un centro en específico. Si no tiene un centro en específico, digamos que va a estar regulándolo de manera directa, sino que vamos a ver varios centros integradores que de manera indirecta van a regular al sistema nervioso autónomo. Como por ejemplo, vamos a ver al hipotálamo, vamos a ver al sistema límbico, mecanismo específico de las emociones, vamos a ver a la corteza, que también de manera indirecta va a estar regulando este sistema nervioso autónomo, el tronco encefálico, junto con lo que sería el bulbo raquídeo. Desde mi punto de vista, ahí sí es mucho más directo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los centros vitales: centro cardiovascular, centro respiratorio, centro métrico, centro de la rumia. Ustedes a lo largo del ciclo, cuando veamos diferentes sistemas, se van a dar cuenta de que la mayoría de estos reflejos, estas vías aferentes, van a llegar a estos centros vitales, donde procesa la información y envía la respuesta por vía autónoma. Entonces, los centros vitales para mí a nivel del tronco encefálico y a nivel del bulbo raquídeo es mucho más directo que el demás. Y lógicamente las respuestas van a través de la médula espinal, que es por donde van a ir descubriendo lo que van a ser las neuronas motoras, pero de tipo autónomo. Y aquí nos muestra un comparativo entre lo que vendría a ser el sistema nervioso somático y el autónomo. En el caso del somático, ya sabemos que llegan los músculos esqueléticos, encontramos a la motoneurona alfa. ¿Sí? Motoneurona alfa, que libera un neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor era? Acetilcolina. Se unen sus receptores, ¿cuáles a nivel del músculo esquelético? ¿Cuáles? Nicotínicos. ¿Sí? Bien. Tenemos una única fibra que libera el neurotransmisor y ejerce su efecto. Y ya sabemos que es bonito. Ahora, en el caso del autónomo, se caracteriza por tener dos fibras nerviosas. Una es la fibra preganglionar, que hace sinapsis en una fibra postganglionar. Hacen sinapsis dentro de un ganglio autónomo. ¿Sí? Entonces tenemos la fibra preganglionar y postganglionar. Y la postganglionar va a estar liberando neurotransmisores que van a tener efectos, como ya sabemos, músculo liso, músculo cardíaco y en glándulas. Entonces, es involuntario. Ahora, hay diferencias, como ya sabemos, el autónomo se va a dividir en simpático y parasimpático, sí va a haber diferencias. Acuérdense que estos dos sistemas al mismo tiempo no pueden activarse, o es uno o es otro, tienen acciones antagónicas. Si uno excita, el otro va a estar inhibiendo. Si el primero inhibe, el segundo va a estar excitando. ¿De qué va a depender? Porque ambos pueden excitar e inhibir. Va a depender de los receptores. Los receptores ya conocen que son receptores pasados. Vamos a ver más diferencias. Vean aquí, simpático, parasimpático. En el caso del simpático, vean que las fibras preganglionares son más cortas que las fibras del parasimpático. ¿Por qué? En el caso del parasimpático, que habíamos visto que sus fibras preganglionares son más largas que el parasimpático, se debe a que el punto de partida de esas fibras se da a nivel de los nervios craneales y de los nervios pélvicos. Entonces se habla de un sistema cráneo-sacro. ¿Sí? Ustedes escuchan sistema cráneo-sacro, se refiere al parasimpático. Entonces, en el caso sobre todo de los nervios craneales, sobre todo
el nervio vago, que es el principal nervio del sistema nervioso parasimpático, tiene que hacer un mayor recorrido para poder llegar a los ganglios autónomos. A diferencia del simpático, que es aquí en rojo, que dijimos que son más cortas, sus fibras preganglionares. ¿Por qué? Porque parten desde los nervios espinales, torácicos y lumbares. Por eso se conoce también como sistema tóraco-lumbar. Entonces, su recorrido hacia los ganglios autónomos simpáticos es mucho más corto. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con las posganglionares? Las posganglionares cambian. Las del simpático son más largas y las del parasimpático son más cortas. Vean, acá tenemos al nervio vago. Fibra preganglionar muy larga, pero vean cuando llega hacia lo que debería ser el estómago, vemos el ganglio y vemos que la posganglionar es más corta, porque está mucho más cerca al órgano. A diferencia del simpático, que aquí sí tiene que hacer un mayor recorrido cuando hablamos de las posganglionares. Entonces ahí hay otra diferencia. Vamos a comenzar la diapositiva. Vamos a ver qué más encontramos entre estos dos sistemas. Entre las fibras pre- y posganglionares simpáticas y entre las fibras pre- y posganglionares del parasimpático se libera un neurotransmisor que vimos la semana pasada. ¿Cuál era? La acetilcolina. Entre las fibras pre- y posganglionares simpáticas y parasimpáticas se libera acetilcolina. Y se va a unir a qué receptores? Nicotina. ¿Sí? Ahora, las posganglionares es ahí donde viene la diferencia. En el caso del simpático, las posganglionares van a liberar adrenalina y se va a unir a qué receptores? Adrenérgicos, ¿cuáles? Alfa y beta. ¿Sí? Mientras que el parasimpático, sus fibras posganglionares van a liberar, ¿qué neurotransmisor? Acetilcolina. Y se une a qué receptores? Muscarinos. Acuérdense que la acetilcolina tiene receptores nicotínicos y muscarinos. Ahí ya tienen que ir viendo la diferencia. Sí, ¿qué pasa? Ya, en el caso de las posganglionares del simpático, libera adrenalina y se une a sus receptores adrenérgicos alfa y beta. Y en el caso de las posganglionares del parasimpático, libera acetilcolina y se une a sus receptores muscarinos. ¿Sí? Acuérdense que vamos a tener algunos excitatorios, otros van a ser inhibitorios. Ahora, vuelvo a repetir, estos dos sistemas son antagónicos. ¿Sí? Son antagónicos y vamos a ver. A nivel del corazón, en el caso del simpático, ya sabemos que libera adrenalina y se une a qué receptores del corazón. Los beta 1. Cuando se unen los beta 1 son excitatorios o inhibitorios. ¿Excitatorios? Excitatorios. ¿Por qué? Aumentan la frecuencia. Tiene proteínas Eso. GS. ¿Sí? Entonces, GS es excitatorio, va a generar excitación. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Aumento de qué? ¿Frecuencia cardíaca? Ya, como respuesta ya final, aumento de frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el que está activado es el parasimpático? Va a liberar acetilcolina y se va a unir a qué receptores en el corazón. Muscarínicos, ¿cuál? M2. ¿Excitatorios o inhibitorios? Inhibitoria. Inhibitorios. ¿Por qué? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Entonces lo que hace principalmente es que disminuya la frecuencia
cuenta que tienen acciones diferentes, son antagonistas. Y por lo repetir, no se pueden dar al mismo tiempo, o es uno o es otro, de acuerdo a la respuesta que se requiera en ese momento. Ahora, ¿qué pasa en el músculo liso? Vamos a suponer que es el estómago, ¿sí? En el caso de las fibras postganglionares, el simpático van a liberar adrenalina y se va a unir a qué receptores a nivel del estómago. Muy bien, alfa 2. Excitatorios o inhibitorios. Inhibitorio. Inhibitorios. Aquí vamos a acelerar que haya disminución de la motilidad y disminución de las emisiones. Porque genera inhibición. Ahora, ¿qué pasa si el que está activado es el parasimpático? Va a liberar acetilcolina y se va a unir a qué receptores a nivel del estómago. M1, M3. Excitatorios o inhibitorios. Excitatorios. Excitatorios, ¿por qué? Están acoplados a proteínas que ustedes saben que son excitatorios. Entonces, como respuesta, vamos a tener aumento de la motilidad y aumento de las emisiones. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, antagonistas opuestos. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué conclusión podemos buscar? Que tanto el simpático y el parasimpático pueden generar, vamos a centrarnos en el simpático, puede generar excitación, pero también puede generar inhibición. ¿De qué va a depender? Del tipo de órgano. Ya, del órgano y principalmente ¿Del receptor? ¿de qué? De los receptores. Va a depender de los receptores. Lo mismo podemos decir para el parasimpático. A nivel del corazón inhibe, pero a nivel del estómago excita, ¿no? La motilidad, aumenta las emisiones. Entonces, ¿de qué va a depender? De los receptores. ¿Ok? Entonces, que eso quede bien claro. Vamos a seguir. Nuevamente, para recordar lo que ya les he dicho hace un momento, el parasimpático, fibras preganglionares liberan acetilcolina, se unen a sus receptores nicotínicos, las postganglionares liberan acetilcolina y se unen a sus receptores muscarínicos de 1 al 5. En el caso del simpático, las fibras preganglionares más cortitas liberan acetilcolina, se unen a sus receptores nicotínicos, entonces las postganglionares son más largas, y liberan adrenalina, noradrenalina, y se unen a sus receptores adrenérgicos alfa y beta. ¿Sí? Ahora, podemos ver también que el simpático tiene fibras preganglionares que liberan acetilcolina, que llegan ¿a dónde? A la médula adrenal. Ustedes recordarán por histología, bueno, los que ya llevaron, no van a ver seguramente más adelante. La médula adrenal es un lugar donde se sintetiza adrenalina. Muy importante en la DSM. ¿Qué ocurrió? Que en las etapas embrionarias, las neuronas postganglionares que se encontraban a nivel de la médula adrenal perdieron sus axones, quedando solamente los somas. Entonces, es por eso que la médula adrenal va a liberar adrenalina, noradrenalina o sus sinónimos, epinefrina, norepinefrina, en la sangre. Aquí no lo libera entre un órgano, una célula, no, sino que lo va a liberar en la sangre. Y por vía sanguínea, ahí recién va a llegar a su receptor, pero por vía sanguínea, como lo muestra aquí. Vean, en el caso del simpático, lo que nosotros hemos visto es esto. Preganglionar, libera acetilcolina, según los receptores nicotínicos. La postganglionar libera adrenalina, noradrenalina, según los receptores alfa o beta.
lo que acabamos de explicar. Las preganglionares liberan acetilcolina, se unen sus receptores nicotínicos que se encuentran a nivel de la médula adrenal y se libera la adrenalina o noradrenalina en vía sanguínea. Y por vía sanguínea llega sus receptores al corazón. Hay una excepción, y aquí a la regla tenemos también una excepción. Y podemos ver que tenemos fibras preganglionares que liberan acetilcolina, se unen a sus receptores nicotínicos, pero las postganglionares, miren lo que acetilcolina, y se une a receptores muscarinos. ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde nos interesa mucho? En las glándulas sudoríparas. Es la excepción que hay respecto a esta. En un 85% vamos a ver esto. Un 10% vamos a ver lo de la médula adrenal y un 5% que corresponde a las glándulas sudoríparas vamos a ver esta excepción, donde las fibras postganglionares van a liberar acetilcolina. Ojito, si es que alguien le toca su maqueta, sistema nervioso autónomo y algunos que van a entonces, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Cómo simpático? Podemos ver, sí. Sí, esa excepción que representa aproximadamente un 5%, las fibras preganglionares van a liberar acetilcolina, se van a unir a los receptores nicotínicos de las postganglionares, y las postganglionares, en vez de liberar adrenalina, van a liberar acetilcolina. Y se van a unir a los receptores muscarínicos, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto se encuentra en las glándulas sudoríparas. ¿Ok? Una excepción. Aquí podemos ver cómo tanto el parasimpático, los nervios craneales y los pélvicos llegan a diferentes órganos. Y lo mismo ocurre con el simpático, ¿no? A través de toracolumbar llega a los mismos órganos, pero tienen acciones opuestas, antagónicas. Hay un cuadrito que se los recomiendo porque nos muestra cómo están llegando a los diferentes órganos, ¿no? Y tejidos con sus receptores y cuál es el efecto que va a tener. Esto se les va a preguntar. Examen de función. ¿Sí? Si lo que hemos visto, con el corazón, el simpático excita y aumenta la frecuencia cardíaca. Si llega el parasimpático, va a contrario, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, tienen que hacer ese paralelismo. ¿Sí? Una diapositiva que está aquí, que nos habla que el sistema nervioso gastrointestinal tiene de manera local un sistema intenso. Que yo no me voy a explayar mucho aquí, porque como hablamos de esto ahí sí vamos a hablar. Es muy importante para nosotros. Pero es importante sí, que conozcan ya desde ahorita que el tracto gastrointestinal tiene este sistema intrínseco con diversos reflejos, donde vamos a encontrar vías aferentes locales, interneuronas locales, vamos a encontrar neuronas motoras local, receptores, igualitos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el sistema nervioso autónomo se va a relacionar de alguna manera con nuestro sistema intrínseco, por eso vemos al simpático y al parasimpático que a través de sus fibras también están generando acción. Si llega el simpático, nosotros ya sabemos, y lo hemos visto en este momento, lo que va a ocurrir es que van a disminuir las secreciones, van a disminuir la motilidad. Pero en el caso del parasimpático, lo que va a hacer es excitar. ¿Sí? ¿Y excita para qué? Para que, por ejemplo, haya peristaltismo intestinal. Y ustedes van a ver, porque yo en ese momento, de que el parasimpático puede liberar acetilcolina, pero también va a liberar otros neuropéptidos que van a tener efectos justamente para llevar a cabo ese peristaltismo. ¿Sí? Pero eso, por eso decía, no quiero meter mucho ahí para no confundir. Esto vamos a ver en su momento. Esta tablita siempre se las recomiendo a mis estudiantes porque están los receptores colinérgicos. Tan
tanto los muscarínicos como los nicotínicos. Los NN son los NM son los del tipo N2 y los NN son los del tipo N1 que ya lo vimos la semana pasada. Y aquí ustedes pueden ver dónde los podemos ir encontrando, ¿no? En qué tejidos, en qué órganos, y también podemos ver a qué tipo de proteínas están acoplados, que igual ya la semana pasada lo hicimos, pero no se pierde nada con darle una vez, ¿no? Y lógicamente su señalización. Muchas veces, vuelvo a decirles, cuando se les pregunte, señalización, mecanismo de acción, ustedes tienen que explicar lo que ocurre dentro de la célula cuando el neurotransmisor se une a su básicamente para tener un efecto. Vamos a ver qué ocurre ahí en medio. Eso es lo que nosotros queremos saber si ustedes saben. ¿Ok? Y lo tienen aquí. Igual, la semana pasada, en los gráficos, me imagino que ustedes ya puedan ya ustedes lo han hecho también para estudiar. También tenemos respecto a los receptores adrenérgicos, también se les prometió mucho. En donde podemos ver estos receptores, alfa y beta. Acuérdense que hay hasta beta 3. ¿Sí? Los alfa 1 acoplados a proteínas de Q, su señalización, y dónde podemos encontrarlos. Los alfa 2 acoplados a proteínas de I, su señalización, ustedes ya saben que va a inhibir, va a inactivar la glucosidasa. Por lo tanto, el ATP no se puede convertir en ABP. ¿Dónde lo encontramos? Aquí. Y los beta 1, beta 2 y beta 3, todos están acoplados a proteína GS con su señalización, donde lo podemos encontrar. Y aquí habría una excepción. ¿Cuál es esa? Beta 2. ¿Qué ocurre ya con el beta 2? Correcto. A pesar de tener esta señalización respiratoria, hace que salga potasio, generando índices. Es una excepción, pero con el mismo mecanismo, ¿sí? Como si fuese excitatorio, pero la respuesta al final es más de tipo inhibitorio. ¿Alguna pregunta sobre el sistema nervioso autónomo? Algo que me haya quedado claro. Este sistema nervioso autónomo yo les recomiendo que no vayan tan bien. Y no solamente porque va a venir en el próximo examen, sino que lo vamos a seguir viendo hasta el final del ciclo. ¿Por qué? Porque se encarga de regular. Ustedes han visto que llegan al corazón, al estómago, a los pulmones. Entonces vamos a seguir viendo, vamos a seguir hablando de acetilcolina, de adrenalina, de receptores alfa, beta, muscarínicos, nicotínicos. Entonces es algo que ustedes tienen que comprender muy bien, ¿sí? Para que no se les complique, porque vuelvo a decirles lo que le dije al grupo de ayer. Transporte a través de las sustancias, neurotransmisores, sus receptores, junto con el sistema nervioso autónomo, es la base de nosotros. Es la base para poder entender eso. ¿Sí? Por eso lo damos al inicio. Ya están ustedes reforzando lo que estamos viendo. ¿Sí? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, continúo. ¿Sí? Ya es la parte final de nuestra clase de hoy. En este caso, el somático, ya ustedes me dijeron que responde a la voluntad. ¿Por qué? Porque está llegando a los músculos exteriores, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de dos tipos de neuronas motoras. Las neuronas motoras superiores, parten desde la corteza y que van a llegar hasta la médula. Y en la médula van a hacer sinapsis con quién? Con las neuronas motoras inferiores, que son las motoneuronas alfa, que llegan a los músculos esqueléticos. Vuelvo a repetir, tenemos una neurona motora superior como neurona superior y una neurona motora inferior o motoneurona inferior o motoneurona alfa. La motoneurona superior se encarga de controlar, de regular a la neurona motora inferior. Ojo con eso. ¿Sí? En el caso de la neurona motora superior, se va a
a encontrar combinada, como pueden fijarse, en lo que vendría a ser el sistema nervioso central. Mientras que la neurona motor inferior lo que hace es comunicar al sistema nervioso central con el órgano receptor. En este caso son los músculos espinales. Estamos hablando de que es una motoneurona alta. Libera acetilcolina, según los receptores nicotínicos y genera la motivación. ¿Sí? Tienen aquí un cuadrito que les he colocado, le envié a las delegadas, porque agregué unos cuadritos. Y yo sé que a veces es más sencillo tener un comparativo así que solamente gráfico. Entiendo que se lo quede bien denso, ¿no? Y podemos ver algunas diferencias de ubicación de la motoneurona superior en el céfalo troncoencefálico confinado al sistema nervioso central. En el caso de la motoneurona inferior, de la médula espinal, ¿no? A través de los nervios periféricos, a través de la motoneurona alba, llega hasta ahí. Que es lo siguiente, ¿no? El tracto con el músculo, motoneurona inferior, sí. La superior, definitivamente no, porque solamente llega hasta arriba. Función principal, regulación y verificación, que es la que modula, es la que controla a la motoneurona inferior. ¿Ok? Y la motoneurona inferior, ejecución del movimiento. ¿Por qué? Porque ya se está llegando hacia los músculos espinales. Se acaba de permitir que se pueda ejecutar el movimiento animal, pueda caminar, pueda correr, pueda desplazarse en general. ¿Sí? Ahora, conocer estas dos neuronas motoras, ambos superior y inferior, es muy importante a la hora de que, por ejemplo, nos llegue un paciente atropellado y que nosotros veamos, por ejemplo, al ser atropellado, la más lastimada, más lesionada fue la pata posterior izquierda y la encuentran ustedes totalmente rígida, como encogida. ¿Qué estaría fallando? ¿La motoneurona superior o la inferior? ¿Superior o inferior? ¿Por qué la superior? Porque no está habiendo regulación. No hay quien le envíe esa GABA, esa medicina, como para poder regular, sino que la motoneurona alfa deja de tener modulación, deja de tener control y libera acetilcolina en gran cantidad. Por lo tanto, genera que la contracción sea sostenida. ¿Sí? ¿En qué momento era el cambio de la motoneurona? ¿Cuánto hace sinapsis? A nivel de la médula. Sí, de la médula espinal. Muy bien. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Perfecto. Ahora, tenemos un sistema piramidal y un sistema extrapiramidal. En el caso del sistema piramidal, está relacionado con ese tracto córtico-espinal, que yo les había comentado que está relacionado con los músculos espinales. Es la que permite que se puedan dar lo que vendrían a ser los movimientos voluntarios. ¿Sí? ¿Qué nos dice este sistema piramidal? Que estas neuronas van a empezar a enviar las señales desde la corteza, ¿sí? Desde la corteza motora. Van a pasar por los diferentes segmentos, diferentes estructuras de lo que vendría a ser el encéfalo y van a llegar hasta el bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo ustedes recordarán que se encuentran las pirámides vulvares. Entonces, atraviesa las pirámides, de ahí el nombre del sistema piramidal, y a continuación va a haber una decusación de las fibras. ¿Qué significa decusación? Que se entrecruzan, van hacia el lado opuesto. ¿Sí? Por eso se dice que el cerebro derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el cerebro izquierdo controla la parte derecha. ¿Por qué? Porque se entrecruzan. ¿Ok? Entonces, esto permite que pueda realizar el movimiento consciente. Quiero llegar hasta el escritorio, quiero ir hasta el final, quiero hasta la puerta, ¿no? Entonces, el sistema piramidal, esa vía córtico-espinal, es la que se está activando. ¿Sí? Ahora, el otro sistema, el sistema extrapiramidal, en este caso va a partir desde diferentes núcleos principales. Puede ser desde los ganglios basales, desde el cerebelo, puede ser desde el tronco encefálico, ¿sí? Va a ir a través
lo que sería el bulbo raquídeo, pero en esta ocasión, vean que dice extrapiramidal. Entonces lo que hace es rodear a las pirámides vulvales, no las atraviesa. ¿Sí? Las rodea, pero fíjense que también van hacia el lado opuesto, hay una decusación también. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? Aparte de que una cruza las pirámides y la otra no cruza. En el caso de que esta vía extrapiramidal básicamente está relacionada con lo que vendría a ser el mantenimiento del tono muscular y la postura. Tono muscular, acuérdense que tendría que ser la longitud óptima de un músculo para que pueda generar una buena contracción, una buena fuerza contraria. Y la postura, ¿por qué? Porque normalmente está llegando hasta los músculos axiales, es decir, los músculos del tronco. Esto nos permite que, por ejemplo, ustedes puedan estar sentados, bueno, mantener una postura. ¿Sí? Entonces, básicamente, el sistema piramidal o vía piramidal es para dar inicio al movimiento, para poder ejecutar el movimiento voluntario, y la vía extrapiramidal es para mantener la postura y el tono. Ahí la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la neurona motora inferior, que es la motoneurona alfa. Acuérdense que una vez que hace sinapsis con la motoneurona superior, la motoneurona inferior sale a través del asta ventral hasta llegar a través de esas vías periféricas hacia el músculo y poder ejecutar la acción. ¿Sí? Ya les había dicho, no conecta con los músculos y glándulas en caso de que sean autónomos, pero en este caso, como estamos hablando de somático, nos interesa la parte del músculo. ¿Okay? Y también veamos lo que dice. Pueden partir a partir de los núcleos, ¿no? De los nervios craneales, el tercero, el séptimo, el decimoprimero, el decimosegundo, a nivel del hueso. ¿Sí? Pues ahí sí ya lo tenemos hasta central, sino directamente parte de los núcleos. Y vean cómo se integra todo lo que hemos hablado hoy día, para que se pueda dar el movimiento. Vean. Ya sabemos que llegan señales desde los diversos sentidos y de los propios sectores hacia el cerebelo. Los ganglios basales sabemos que van a dar ese inicio correcto al movimiento. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de planificar y organizar. El cerebelo lo coordina. ¿Sí? Entonces, esa información va a la corteza premotora, que vamos a encontrar en el lóbulo frontal por delante de la corteza motora primaria, que es la que finalmente recibe todas estas señales para poder ejecutar. ¿Sí? Viaja por el tronco encefálico, va por la médula espinal, a través de los nervios, y finalmente a través de las motoneuronas alfa llega al aparato locomotor, es decir, hacia los músculos que van a generar ese movimiento de la locomoción para su desplazamiento. Vamos a ver, ejemplo. ¿Cómo les puedo decir? ¿Cómo comienza, cómo nos damos cuenta que la corteza premotora es la que está funcionando? Por ejemplo, si tenemos un perro que se está preparando para correr, toma una postura, una posición, o como los que hacen carreras cortas, ¿no? Normalmente van al piso, se levantan y corren. Esa primera parte es ejecutada por la corteza premotora. Lo mismo ocurre con los perros, cuando se están preparando para correr, entonces se darán cuenta de que encogen las piernas para poder impulsarse, ¿no? Entonces eso está a cargo de esa corteza premotora. Ya la corteza motora primaria, ¿cuál sería su acción? Que corre, la ejecución ya del movimiento. ¿Por qué corre? Porque a lo mejor escuchó que abrieron la bolsa de las papitas, entonces quiere estar ahí, ¿no? O la bolsa de la comida, de sus pepitas, está ahí. Entonces, se entiende, ¿no? Cómo es que se integra esta información para que pueda haber desplazamiento. ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Ahora, les he colocado aquí marcados de color para
para que ustedes se acuerden que hay neuronas premotoras mediales y laterales, ¿sí? En el caso de estas neuronas premotoras mediales, que van a hacer sinapsis con neuronas, esas fotoneuronas alfa, también mediales, van a controlar la musculatura axial, es decir, el tronco, y también la extensora proximal, sobre todo lo que vendría a ser la parte superior, hombros, ¿no? Limbo, de brazos. Entonces, esta función de estas neuronas mediales y neuronas mediales ayudan a mantener, ¿no? Un mantenimiento, un ajuste voluntario de la postura. Nuevamente, ustedes sentados, mientras están escuchando, me están escribiendo, tienen una postura, el tronco, ¿no? O sea, están sentados, a cargo de estas neuronas. Ahora, ¿qué pasa con las laterales? Para el caso de las laterales están más relacionadas con la musculatura flexora distal, es decir, con las posteriores, ¿sí? ¿Para qué? Para que se puedan dar movimientos aprendidos voluntarios, ¿sí? Que pueda darse en la marcha, como camina un animal, o si lo hablamos en personas, cómo sube o cómo baja las escaleras. Es algo aprendido, que muchas veces ni nos damos cuenta. Estamos viendo el celular, subiendo las escaleras, bajándolas, o llevando la mochila, en cuenta nos vamos, o hablando, ¿no? Y eso se debe a que tenemos estas neuronas motoras de tipo laterales, que comienzan con las neuronas premotoras laterales, ¿sí? Luego he visto que tenemos, aquí ya ustedes leen los tractos, ya los tractos los utilizamos, entonces se encargan ahí de leer. Ahora, aquí sí me voy a detener. Tenemos receptores, diferentes tipos de receptores, y aquí se los hemos colocado en un cuadrito, en dos cuadritos en realidad, donde tenemos exteroreceptores, propioceptores e interoceptores o interoreceptores, ¿sí? Los exteroreceptores están muy relacionados con lo que vendrían a ser los sentidos, ¿no? Son especiales. La retina para la vista, la cóclea para el oído, el epitelio olfativo para el olfato, como pueden ver aquí. Superficiales, ahí vamos a encontrar a los mecanoreceptores, termorreceptores, nociceptores, que son receptores del dolor. Y luego tenemos los propioceptores, que son profundos. Son mecanoreceptores que se encuentran en músculos esqueléticos y en las articulaciones. Nos dan cuenta de la posición del cuerpo. Son los que estaban muy implicados en esas señales que llegan, por ejemplo, hasta el cerebro. Y tenemos los interoceptores, que son viscerales, lo que vamos a encontrar en la víscera, y vamos a encontrar los mecanoreceptores. Por ejemplo, cuando el alimento llega al estómago, se convierte en un estímulo y comienza a activar mecanoreceptores del estómago. ¿Para qué? Para dar inicio a un reflejo, que lo vamos a ver en su momento, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que tenemos mecanoreceptores cuando llega el alimento, ¿sí? Y tenemos ya otros más especiales, como por ejemplo los fotorreceptores, los receptores del luz, quimioreceptores, diversas moléculas relacionadas al olfato, al gusto. A nivel de las vísceras también vamos a encontrar quimioreceptores, a nivel del estómago sobre todo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ese alimento va a generar una osmolaridad, va a tener un pH, y todo eso va a ser captado por estos químicos. Vean estas redes neuronales que permiten que se puedan dar esta sinapsis y esta transmisión de las señales, ¿no? Y pueden ser de convergencia o de divergencia. ¿Cómo es de divergencia? Cuando tenemos una neurona presináptica cuyos axones, como podemos ver aquí, divergen y van a hacer sinapsis con varias neuronas posinápticas. Bien, hay una divergencia. Una presináptica, varias posinápticas. Y luego tenemos la convergencia, donde vamos a tener varias neuronas presinápticas que convergen en una sola posináptica.
extrasináptica se convierte en una sola postsináptica. ¿Sí? Entonces, de esta manera se van a dar la transferencia, la transmisión de todas esas señales. Pero puede verse afectada por ciertos parámetros, como por ejemplo facilitación, no se llega a ver facilitación, oclusión y reverberación o reverberancia. ¿Qué nos dice la facilitación? Facilitación viene de fácil, entonces lo que ocurre es que va a haber una facilidad para que las señales puedan transmitirse mejor. Ejemplo, no sé si se acuerdan, la semana pasada cuando hablamos del glutamato, nosotros sabemos que ingresa calcio en la neurona, ¿sí? ¿Y qué ocurría con ese calcio? Que ayudaba a que haya un desarrollo de esa neurona, como por ejemplo que haya mayor proliferación de dendritas. ¿Qué significa esto? Que va a tener mayor área para recibir señales, mayor área para poder generar sinapsis. Entonces es una facilitación, ¿sí? O podemos tener una oclusión, que es lo contrario. ¿Qué ocurre en este caso? Que la transmisión de la señal se va a ver afectada. Ejemplo, muchas veces hay neuronas que se solapan unas con otras, se tapan. Entonces al taparse obviamente ya no tiene lugar a que los axones de otras neuronas puedan llevar a esas sinapsis. O otro ejemplo, las células de la glía. Sabemos que las células de la glía, como los astrocitos, siempre están acompañando a las neuronas. Lo hemos visto también con los neurotransmisores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces hay una proliferación de astrocitos o de otras células de la glía muy marcada. Entonces, ¿qué ocurre? Que al estar cubriendo a las neuronas, impide que pueda haber una buena señalización. Entonces, tenemos una oclusión. Y luego tenemos lo que vendría a ser la reverberancia o reverberación. ¿Qué significa? Que la transmisión de la señal de una neurona va a ser igual para la segunda neurona y de la segunda neurona a la tercera, la cuarta, quinta, sexta y así sucesivamente. Como si fuese una cadena, como si fuese un tren. ¿Sí? Es decir, la señal se va a transmitir con la misma intensidad de una neurona a otra. ¿Ok? ¿Queda claro estos parámetros? ¿O todavía hay alguna duda? A ver, y tenemos lo que vendría a ser el reflejo. Ya sabemos que en el caso de los reflejos son respuestas rápidas ante un estímulo. Y en el caso de los reflejos somáticos, los reflejos medulares, son estereotipados. ¿Qué significa que son estereotipados? Que se va a dar de la misma manera, siempre va a ser la misma respuesta. Tenemos los 5 componentes que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son los componentes del reflejo? Receptor, aferente, mediador. Correcto. Perfecto. Está bien clarito. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Tenemos terminales nerviosas, receptores a nivel de la piel, que están captando un estímulo. Va a hacer que la información, ya que por vía sensitiva, vean cómo ingresa al ganglio espinal, entra por el asta dorsal en la médula para generar esa integración. Proceso integrador. Procesada la respuesta, ahora va por vía eferente a la neurona motora, de hecho una motoneuronal alfa, ¿por qué? Porque está llegando a un músculo eferente para tener una respuesta. Ahora, algo que quiero aquí dejar en claro es que se habla de, pero quiero dejarlo en claro, que muchas veces ustedes van a leer arco reflejo y otras acto reflejo. Fisiológicamente para nosotros es lo mismo. Si ustedes me dicen arco reflejo o acto reflejo, va a ser lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Y les voy a decir cuál es la diferencia porque hay algunos autores que sí hacen esa separación, ¿no? Entonces vamos a poner aquí para que ustedes se acuerden. Acto reflejo y arco reflejo.
El arco reflejo vendría a ser el estrato anatómico y el arco reflejo sería la acción. ¿Sí? Si el arco reflejo de inicio es el receptor, ¿cuál sería su arco reflejo? ¿Qué hace el receptor? Captura el estímulo. Captar el estímulo. ¿Sí? Ese sería su arco. Si hablamos de la vía aferente, sensitiva, sensorial, ese sería nuestro arco reflejo. Podría ser, por ejemplo, el nervio vago, si estamos hablando del estómago, ¿no? ¿Cuál sería su arco reflejo? Llevar la señal. Así lo captamos. Producida por el estómago. Si hablamos del centro integrador, podemos hablar del centro digestivo, ¿no? ¿Cuál sería su acto? Procesar la información. Muy bien. ¿Okay? Procesar la información va por una vía eferente motor. En este caso, si estamos, para nuestro ejemplo, estamos hablando del estómago, pues sería nervio vago. Por eso el nervio vago es un nervio mixto. Entonces tiene vías aferentes, pero también tiene vías eferentes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su acto reflejo? Llevar la respuesta. ¿Sí? Transmitir esa respuesta que se ha generado. Y finalmente teníamos el efector, que vendría a ser el estómago. ¿Sí? ¿Cuál sería su acto reflejo? En este caso, Darle respuesta. dar la respuesta que sería aumentar la movilidad y aumentar la acción. Entonces, fisiológicamente para nosotros aquí en el curso por lo menos es igual, porque tienen que saber de los dos. Pero sí hay actores, la manera de las artículos de libros, que sí hacen la diferencia entre arco reflejo y acto reflejo. Ahora, tenemos un reflejo que se conoce como el reflejo flexor, reflejo de defensa o reflejo de ventilador. Que como su nombre lo indica, lo que se busca es flexionar el miembro ante un estímulo. En este caso, nos muestra que hay una flama, ¿no? Una vela, hay un dedo, se posa sobre esta flama y ¿qué va a ocurrir? Va a sentir calor y va a sentir dolor. Se activan nociceptores, termorreceptores. ¿Sí? La información va a viajar por vía sensitiva, llega a la médula, se procesa la información a través de estas interneuronas y va a dar la respuesta. Pero ojo, aquí en este procesamiento de la información, en este reflejo que es de tipo espinal, vamos a ver que va a ser sinapsis con interneuronas excitatorias, pero también con interneuronas inhibitorias. Necesitamos que haya flexión, de ahí el nombre. Entonces, vamos a ver que va a haber excitación hacia qué? Hacia la vía eferente, hacia la neurona o a la neurona alfa, hacia el músculo flexor. ¿Para qué? Para que se flexione y pueda retirar el dedo de ese estímulo. Pero también tiene que haber inhibición hacia los músculos extensores, es decir, se inhibe la motoneurona alfa que lleva al músculo extensor. Porque si no se inhibe, si está, digamos, excitado, entonces el dedo se va a quedar ahí, no lo van a poder retirar. Se necesita flexionar. Para eso hay excitación del flexor, pero inhibición del extensor. El reflejo de retirada. Entonces serán a la misma vez. A la misma vez. Uno se excita y el otro se inhibe. Ojo, que esto es algo estereotipado. Siempre va a ser la misma
respuesta, ¿no? Obviamente retirar el dedo si hay un estímulo doloroso como el histálico también. Pero muchas veces, como ya es algo estereotipado, ya es algo aprendido, ya de manera inconsciente vemos el fuego y ¿qué hacemos? Nos retiramos. Porque sabemos que si llegamos a tocarlo, nos va a volver, nos va a quemar. ¿Sí? Entonces de ahí, de que es un reflejo inconsciente. Profesora, Ahora, tenemos, sí, pregunta. eso anterior podría ser un ejemplo de feedback. Sí, claro. Ahí tienes un feedback también de tipo Negativo. negativo. Muy bien. Tenemos otro reflejo, que es el reflejo flexor-extensor cruzado. Reflejo, flexor, extensor cruzado. Es decir, inicia como un reflejo flexor, pero ¿qué pasa? Que es tan fuerte la señal que va a ir al lado opuesto, al miembro opuesto. Típico ejemplo cuando, por ejemplo, ¿quién no se ha tropezado con una gradita, con una escalera que no vio? ¿No? Yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si es muy fuerte, lógicamente van a terminar en el piso. Pero lo normal como respuesta es que el pie, ¿sí?, que está tocando la grada, se flexiona. Y el del lado opuesto se extiende. ¿Para qué? Para poder mantener estabilidad, equilibrio y imperencia. También están llegando señales también desde el cerebro. Se dan cuenta como todos ustedes están entendiendo por qué ocurren las cosas. Esa es la idea de la cerebro. Entonces, a modo de protección, se extiende el miembro del lado opuesto. Justamente para no terminar en el piso. Entonces, ahí un reflejo. Flexor, extensor cruzado. Vuelvo a repetir, miembro que toca el estímulo, la grada, se flexiona. Ahí vamos a ver estímulo del flexor, inhibición del extensor, pero la señal que está pasando al miembro opuesto va a generar ahora que se inhibe el flexor, pero que se estimule al extensor. ¿Para qué? Para que pueda extenderse. Porque si los dos se flexionan, terminamos de salir. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver aquí estos dos propioceptores. Seguramente ustedes ya conocen alguno de ellos. El primero es el uso muscular. El uso muscular se encuentra entre las fibras musculares esqueléticas, de manera profunda. Y lo que capta, al ser un receptor, ¿sí?, un propioceptor, capta el estiramiento de un músculo, es decir, la longitud. Y el otro receptor, el otro propioceptor, se conoce como el órgano tendinoso de Golgi. Órgano tendinoso de Golgi. Y se encuentra en lo que vendría a ser prácticamente el tendón. La terminación del músculo y el comienzo del sector. Y capta la tensión, la fuerza generada. ¿Sí? La fuerza generada por la contracción. Vamos a ver cada uno de estos y los reflejos que van a producir. Vean el uso muscular. Primero vamos a ver el uso muscular. Tiene el nombre de uso porque dice que parece a una especie de hoja o incluso una valla, ¿no? Y en su interior tiene unas fibras que se conocen como fibras intrafusales. Esas fibras intrafusales están rodeadas por lo que vendrían a ser unas espirales nerviosas, que se conoce como anillo de espirales. ¿Sí? ¿Cómo va a generar la respuesta de esta actividad, de esta activación de este uso muscular? Fíjense aquí. Aquí lo vemos en ya marco, ¿no? Vemos aquí las fibras musculares esqueléticas que ahora se van a llamar extrafusales. Extrafusales que están por fuera del uso. Y las que están dentro son las intrafusales. ¿Ya? Ahora, fíjense nuevamente aquí en el gráfico. Tenemos a la motoneurona alfa, que sabemos que es la que llega a los músculos esqueléticos para generar la contracción, pero también tenemos una motoneurona gamma.
y esas motoneuronas gamma suelen ser más pequeñas y llegan a las fibras interfusales, ¿sí? Para generar una pequeña contracción cuando se da la respuesta. Vamos a ver cómo se da este reflejo, que se conoce como el reflejo miotático. ¿Sí? Reflejo miotático, que es un reflejo monocinático, un reflejo más simple. ¿Dónde vemos un reflejo miotático? ¿A quién el doctor alguna vez no le ha golpeado la rodilla, ¿no? La patela con un martillo presimétrico? Que nosotros también hacemos esa prueba. Se pone strike por ahí a la ¿Sí? Entonces, en este caso, sí, vamos a ver el estímulo, el estiramiento del músculo. Se está estirando. Su longitud está crecido, ¿no? Ha crecido esa longitud. ¿Quién lo va a captar? El uso muscular. Y la información va a ir por vía aferente. Un nervio sensitivo, que en este caso se denomina 1A. Fibra sensitiva o nervio sensitivo 1A. Que va a ir hacia la médula, donde se va a procesar la información. Y al ser monosináptico, lo que va a ocurrir es que va a haber una sinapsis con quién? Con la motoneurona alfa. ¿Sí? Con la motoneurona alfa, que vendría a ser nuestra vía eferente, va a llegar al músculo, va a liberar acetilcolina y se va a contraer. Y eso se denomina reflejo miotático. Miren aquí toda la secuencia. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Puedes repetir cuál es la vía aferente, por favor? Sí, la vía aferente, acuérdense, va a ser siempre un nervio sensitivo, en este caso de tipo 1A. Ahora, a continuación tenemos el siguiente receptor, el órgano tendinoso de Golgi. Que se encarga de medir la tensión, la fuerza que se está generando. Está indicando que el músculo está muy contraído. ¿Sí? Entonces, el órgano tendinoso de Golgi capta la tensión, va a llevar la información por vía aferente, en este caso es una fibra sensitiva, un nervio sensitivo 1B. Ojo, no se confundan con el anterior. En este caso es 1B. Va al centro integrador y aquí va a ser sinapsis con quién? Con una interneurona inhibitoria. Por lo tanto, lo que se busca como respuesta, si está súper contraído, es que se relaje. Entonces, ¿cómo se relaja? La vía eferente va a estar inhibida. ¿Por qué? Porque la interneurona inhibitoria está inhibiendo a la motoneurona alfa. Entonces, no se secreta acetilcolina, y si no hay acetilcolina, no hay contracción. Entonces, se relaja. ¿Sí? Se relaja. ¿Dónde podemos ver este tipo de reflejo que se denomina reflejo miotático inverso? ¿Sí? Reflejo miotático inverso. Por ejemplo, cuando a veces alguien carga pesas más allá de lo que puede cargar, entonces de fuerza, ¿y qué ocurre? La suelta inmediatamente. Es un reflejo porque la tensión está siendo máxima y está avisando, ya no puede más. Entonces tiene que bajar. Lo mismo. Profe, Sí. en el anterior, ¿quién vendría a ser la vía eferente? ¿Cuál sería la vía eferente? La inhibición de la motoneuronal. Gracias. Ya. Nada. Entonces, nuevamente, para recapitular, el reflejo miotático inverso. Mucha tensión, mucha fuerza, el órgano tendinoso de Golgi lo capta, viaja la información a través de las vías 1B hacia el centro integrador, nuestra médula, hace sinapsis con interneurona inhibitoria, por lo tanto, inhibe a la motoneurona alfa. ¿Le inhibe para qué? Para que pueda relajarse. Relajándose el músculo, ya no genera tensión. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Una duda? Entonces, el órgano
relaja o es la vía aferente la que usa la fibra? Lo que pasa es que el órgano tendinoso de Golgi es un receptor. Es el que está captando el estímulo. El estímulo es la tensión que está generando. La capta y esa información captada por este receptor viaja por vía aferente nervio 1B. Centro integrador. Aquí vamos a ver que hace sinapsis con interneurona inhibitoria. ¿Para qué? Para que la vía eferente deje de liberar acetilcolina. Entonces, ¿qué tenemos como respuesta? Que se relaja. Por lo tanto, la tensión ahora disminuye. ¿Por qué? Porque se relajó. Si alguien quiere complementar esto de los reflejos, les recomiendo el libro de Galo. Los capítulos, ahí están los reflejos. Yo tu puñete. Todavía no se ha quedado muy claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Entonces, hemos terminado. Lea, estudien, No, me da